buena tarde. Soy el maestro Edgar Mauricio Núñez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad para la Cooperación Internacional de México. El objetivo del presente video consiste en hacer una breve exposición acerca de los principios fundamentales del contrato de consumo y la relevancia de los mismos respecto del manejo de cosas intangibles y servicios virtuales. Daré comienzo a mi exposición definiendo qué es el contrato de consumo. Este será entendido como el convenio a través del cual un vendedor entrega un producto o un servicio a un consumidor como contrapartida de un precio convenido. Dicho contrato mantiene su vigencia en la actualidad como fuente principal de las obligaciones a través del surgimiento constante de nuevas figuras contractuales. Las características del contrato de consumo son, primero, los sujetos del contrato de consumo, dentro de los cuales encontramos, primero, al consumidor, que es aquella persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. También puede ser concebido como la persona que pide en voz alta, la que informa sobre la violación a sus valores, la que da a conocer y el sistema social lo escucha y se acopla estructuralmente con otro sistema funcional, esta vez jurídico, para proteger esos valores, ahora traducidos en derechos. En segundo lugar, tenemos al profesional, quien, en este caso, constituye un elemento caracterizante dentro del ámbito de la protección al consumidor, toda vez que celebra los contratos de consumo con productores de bienes o servicios que concurren al mercado en condiciones de agentes económicos con carácter profesional. Y un tercer elemento, los sujetos excluidos identificados como el consumidor industrial, fabricante, profesional o revendedor, que se contrata con el propósito de que el bien o servicio objetivo del negocio continúe su vida económica en actividades de fabricación, producción, distribución y comercialización. La segunda característica del contrato de consumo es su objetivo. Este objetivo protege en primer lugar la dignidad de la persona, tal y como lo cita Lourdes García Montoro en su trabajo de protección al consumidor en Argentina, en donde enfatiza que la necesidad de los proveedores o que los proveedores garanticen condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. Esa es la misma dignidad. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzosas, vejatorias o intimidatorias. Ahora bien, la tercera característica son las cláusulas abusivas. Estas las vamos a entender como toda cláusula que extrañe en ventaja exclusiva del empresario un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, siempre que lo sea en contrato por adhesión, concluido entre un empresario y un consumidor unilateralmente preredactado por el primero. La cláusula abusiva, si bien no es una patología propia y exclusiva del contrato por adhesión, encuentra en él una probabilidad cierta y real de ser incorporada abierta o subrepticiamente. En la actualidad, predominan los contratos con cláusulas predispuestas y con estas la posibilidad cierta y real de incorporar cláusulas abusivas, dado que el contenido del contrato es obra exclusiva y excluyente del profesional. Es por ello que los contratos por adhesión, por las características de su formación, favorecen la posibilidad de incumplirlas. Derivado de lo anterior, es necesario hablar también de los contratos de adhesión que venimos mencionando en segundos anteriores.
Estos son los que existe un promedio exclusivo de una sola parte. ¿Cómo definirlo? Este predominio exclusivo de una sola parte obra como una voluntad unilateral que dicta su ley a una colectividad indeterminada y espera la adhesión de quienes acepten someterse al trato. Juan Manuel Rubiel, en su trabajo Contratos por adhesión, lo define como aquellos acuerdos de voluntades referentes a la propuesta de obligaciones y derechos inflexible por el oferente al ofertado para que éste lo acepte o lo rechace sin distinción. La equidad en los contratos de consumo es el elemento de mayor importancia, ya que existe una igualdad entre ambas partes y esto provoca una mayor posibilidad de que no existan los conflictos entre el consumidor y el profesional posteriormente. Asimismo, integra el proceso hermenéutico seguido por el intérprete al aplicar la ley a un caso particular. Con ella se singulariza a partir de un supuesto concreto y contribuye a alcanzar los fines del derecho de consumo. Al lado de la equidad, hay que reconocer algo. La ley coloca a la seguridad jurídica en términos generales. Los filósofos del derecho distinguen dos aspectos del concepto de seguridad jurídica. Desde el punto de vista subjetivo, que es la seguridad jurídica consistente en el conocimiento cierto, preciso, en la certeza que el sujeto tiene del ordenamiento jurídico y que conforme a este se puede desarrollar determinadas relaciones jurídicamente válidas. Desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica se deriva de la existencia de un ordenamiento jurídico, huelga decir, vigente, justo y eficaz. Obviamente que cuente con instituciones adecuadas para otorgar protección jurídica de manera imparcial y eficiente. Ahora bien, también es necesario hablar de los principios fundamentales del contrato de consumo, los cuales son estos principios fundamentales. Primero, la buena fe objetiva. La buena fe es entendida como una exigencia de la convivencia y de la solidaridad social. Esta se presenta bajo un doble aspecto. Bajo un aspecto puramente negativo, que lleva a exigir un comportamiento respecto de conservación de la esfera del interés ajeno, y bajo un aspecto eminentemente positivo. Este aspecto positivo impone no simplemente un comportamiento de respeto, sino una comprometida colaboración con otros sujetos dirigidos a promover su interés. Ahora bien, con ello se asegura una mejor calidad en la circulación de bienes, con la garantía de que la posible intervención del sistema judicial podrá verificar la congruencia y la justificación económica del contrato. Así, se presenta la buena fe, en especial la objetiva, como una idea fundamental de la nueva legislación, la cual se integra con el deber de solidaridad social, consagrado en el moderno constitucionalismo europeo principalmente. Vamos a entender que la buena fe, o recalcar que la buena fe significa rectitud y honradez en los tratos y supone un criterio de manera de actuar y proceder a la cual las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas en el estado de la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.
Un segundo principio es el principio de favorecer o de favor al débil consumitoris, en latín. Este favor debitoris, actualmente favor debilis, se le denomina. Para interpretar las obligaciones de los consumidores y usuarios, debe aplicarse el principio favor al débil, traducido ya al castellano. Esto es un orientador insoslayable para todas las relaciones regidas por la legislación específica, teniendo presente el carácter del orden público que ostenta dicha norma y la disparidad de fuerzas habida en la contradicción. Un tercer punto es la interpretación en latín, interpretación contra preferentem o contra stipularium. Este principio deriva claramente de la particular situación de superioridad que tiene el productor en los contratos de consumo. Es decir, y me explico con mayor abundancia, consiste en la posibilidad de predeterminar el contenido contractual. Esto constituye la contrapartida del principio tratado anteriormente, puesto que la facultad de revisión del contenido del contrato, fundado en la interpretación de las cláusulas, dudosas u obscuras a favor del débil, tiene su punto de partida en la predeterminación de las mismas por el empresario, y es él quien debe cargar con las consecuencias de su obrar contrario a la buena fe. Se trata, pues, de una aplicación del principio que impone la obligación de hablar claro. Así lo cita Rubén y Gabriel Stiglitz en su obra El contrato de las cláusulas contractuales predispuestas en el proyecto de la unificación civil y comercial, específicamente en su página 42, si no mal recuerdo. Perdón. Un cuarto elemento es la conservación del contrato de consumo. La conservación del contrato de consumo establece que tanto la interpretación como la eventual aplicación de los contratos debe hacerse de tal modo de conservarlos. Es decir, debe ser tendiente a su validez. Esto deriva la necesidad tanto económica como jurídica de no frustrar el fin que las partes han tenido en mira al contratar. Esto debe tener presente que la intención de las mismas, de las partes, lógicamente, debiera ser el logro de las prestaciones mutuas pretendidas. Esto es, el interés particular que los ha llevado a formalizar un caso de negocio en un acto jurídico. Continuando con la exposición, el quinto principio consiste específicamente en la funcionalidad o el principio de la funcionalidad. La doctrina ha señalado que la obligación del vendedor es asegurar que la cosa sea aceptada para su destino o su destinatario. Este criterio debe aplicarse aún con mayor rigor en los contratos de consumo, teniendo presente que particularmente la finalidad implica la existencia de prestaciones adicionales que resultan imprescindibles y generalmente estas impuestas por la ley y no tienen carácter opcional. Al fin
Todo esto de obtener la funcionalidad del bien o del servicio prometido. El sexto punto es la obligatoriedad. El carácter obligatorio del contrato, la coercitividad del mismo, obviamente presupone que el contrato ha sido celebrado y que no se encuentra afectado por ninguna causa de invalidez. Otros requisitos para la celebración válida de un contrato pueden encontrarse en la norma de carácter imperativo del derecho interno o internacional aplicable. Asimismo, también existen las excepciones, como toda regla. Es decir, un contrato puede modificarse o extinguirse siempre que las partes así lo acuerden. La modificación o extinción, a menos que haya sido convenida por las partes, constituye una excepción que solo puede ser admitida de conformidad con las cláusulas del propio contrato o las disposiciones de estos principios que hemos venido narrando en nuestra exposición. Finalmente, como conclusión, si me lo permiten los compañeros, de todo lo anteriormente referido y expuesto, es evidente que en la actualidad, tanto personas físicas o morales, públicas o privadas, han tenido que actualizar sus esquemas para así asegurarle el paso a los cambios que la realidad social exige y con ello adaptarse a las exigencias que cada vez son mayores en las economías de mercado. Siendo un aspecto relevante dentro del comercio y las relaciones contractuales entre el consumidor y el proveedor de bienes o servicios, la implementación de avances tecnológicos que permitan acortar distancias, simplificar los procedimientos, términos y estructura. La legislación debe brindar sobre todo confianza y certeza a todo este proceso, para lograr, obviamente con ello, la prosperidad de la modalidad en la implementación en contratos electrónicos de consumo, que ahora son muy comunes hoy en día el comercio en línea. Esto también que contengan la firma electrónica de ambas partes, tanto proveedor y el profesional y el consumidor, con ello erradicando la falta de compromiso por parte de los proveedores de servicios en línea, dando exacta medida a los servicios contratados, dejando a la vista del consumidor a través de diversas aplicaciones el consumo exacto por día del propio servicio, el servicio obviamente contratado que estamos hablando, que esto, para este caso que nos ocupa, son cosas intangibles y o virtuales. Es por todo ello que el acceso a la tecnología y al conocimiento de esta debe hacerse prioritariamente con los funcionarios encargados de regular todos los derechos del consumidor. Con esta exposición espero dar cumplimiento a lo indicado dentro de esta materia, dentro de este doctorado. Mi gratitud por la atención y que tengan buena tarde. Gracias.